Bienvenidos nuevamente a la clase de Legislación Ambiental Internacional 2. Bueno, hoy vamos a estar estudiando el tema de la semana 4, que es correspondiente al Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados por la contaminación de las aguas, esto debido a los hidrocarburos. Este convenio fue ratificado el 18 de enero de 1983.
El objetivo para nuestra clase es poder conocer qué importancia tiene este convenio internacional sobre la responsabilidad civil por los daños que se han causado debido a la contaminación de las aguas por hidrocarburos. Vamos a estudiar entonces en lo que nos permita el tiempo del periodo poderlo ver. Este convenio es un convenio internacional, ¿verdad? Que consagra dos estados. La parte de responsabilidad civil, permítanme ustedes. Sí. Pues este es un convenio internacional que consagra para los estados parte de la responsabilidad civil del propietario registral del buque causante de los daños sobre la base de 3 principios. Cuando se establece bajo el principio de la responsabilidad, bueno, la responsabilidad no es más que la obligación que se adquiere, ¿verdad? Para poder resarcir un daño que se ha causado y este daño pues pudo haber sido o no causado de manera intencional, o incluso puede ser de manera sin intención. Permítanme, aquí les voy a mostrar. Estoy hablando de esta responsabilidad civil. Cuando estamos hablando de responsabilidad civil, entonces nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a que se tiene que tomar esa obligación de poder resarcir los daños que se han causado a las aguas por haberle ocasionado algún daño, ¿verdad? Aunque este no haya sido con intención o sea, haya sido sin intención, es decir, que aunque no se tenga la culpa directamente del daño que se está ocasionando a las aguas, pero se estaba involucrado de cierta manera, indirectamente, pues se tiene que tomar esta responsabilidad, ¿verdad? Por eso estamos hablando que este convenio va a consagrar a los estados que forman parte de él esa responsabilidad de poder cumplir con el resarcimiento de los daños que se han causado. Entonces, este convenio también va a tratar que los daños que se causaron a las aguas, pues, puedan obtener un beneficio, ¿verdad? Que estén siendo afectados, pero que se pueda encontrar la manera de cómo poder compensar de alguna manera el daño que se ha realizado, aunque sabemos que cuando el agua es contaminada, pues no se logra, ¿verdad?, volverla en un buen porcentaje a su estado natural. Entonces, el propietario del buque, que es el causante de los daños, siempre va a tener una responsabilidad objetiva, que es la base de 3 principios, ¿verdad? ¿A qué se refiere la responsabilidad objetiva? Pues estamos hablando de responsabilidad objetiva cuando se diferencia esta responsabilidad objetiva de la responsabilidad subjetiva cuando la objetiva se encarga de ver la intención del sujeto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? La idea que cometió determinado daño, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué intención lo hizo? Eso es la responsabilidad subjetiva, a diferencia de la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva se refiere a que se va a hacer responsable del daño, se tenga la culpa o no se tenga la culpa. Entonces, es aquí donde este convenio pues tiene este principio de responsabilidad objetiva. Se tenga la culpa o no de haber causado el daño de contaminación por hidrocarburos, el propietario del buque tiene la responsabilidad de resarcir, de pagar el daño que ha causado. El otro principio es la acción directa, ¿verdad?, sobre el asegurador o la responsabilidad civil del propietario. Es decir, que los propietarios, en este caso, los buques que van a transportar los hidrocarburos, van a tener la responsabilidad de asegurar
los buques, adquirir un seguro por medio del Estado o de una empresa, ¿verdad? Que garantice en el caso de que existiera un accidente y que esta empresa pues pueda responder al daño que ha causado debido al derramamiento de petróleo en las aguas o hidrocarburos, ¿verdad? El tercer principio es la responsabilidad limitable a determinada cuantía. Esto lo trata el convenio específicamente en el artículo 5 y artículo 6, ¿verdad? Y se refiere pues a que eh, si la cantidad que debe de ser pagada por los daños que causó el propietario eh, del accidente y no cuenta con esos daños, puede hacer uso de un fondo que posteriormente vamos a ver cuál es, ¿verdad? En el artículo 4 y el 5, pues nos habla detalladamente respecto a este fondo, cómo adquirirlo, cómo tramitarlo, los requisitos. En el artículo 1 nos menciona estas palabras, incluso frases, por medio de las cuales vamos a poder entendernos, ¿verdad? ¿A qué se están refiriendo? Porque estas palabras pues se mencionan a lo largo de todo el convenio. Para efecto de este convenio, entonces, el artículo 1 nos habla de qué es un barco, ¿verdad? Nosotros conocemos que barco es toda nave, pero aquí nos indica que es apta para la navegación marítima y también incluye como barco a todo artefacto marino que transporte hidrocarburos, para efectos de este convenio únicamente. Persona, ¿verdad? Aquí distingue a las personas como el individuo o la sociedad, la entidad de derecho público o privado que está constituida o no como compañía, inclusive el Estado o cualquiera de sus divisiones o subdivisiones políticas. A eso se refiere cuando habla de persona, ¿verdad? No necesariamente per cápita. Propietario, pues es la persona o las personas que están matriculadas o están registradas como los dueños del barco. Hidrocarburos, pues conocemos hidrocarburos, todos aquellos crudos, petróleos, aceite, diésel y otros que son transportados por el barco. Los daños causados o daños por contaminación se refiere a las pérdidas que se causan debido al derrame o descarga de los barcos de diferentes contaminantes, pero para este caso hidrocarburos. Y el siniestro se refiere al acontecimiento o a la serie de acontecimientos cuyo origen sea el mismo que causa la contaminación. Vamos a ver aquí entonces a entrar ya en materia de, del convenio. Bueno, aquí estamos hablando del artículo 3. El artículo 3 ya empieza a adentrarse, ¿verdad?, en el tema de los hidrocarburos y pues este nos indica, ¿verdad?, que en el artículo 2 nos dice que este convenio pues va a aplicarse exclusivamente para los daños que son causados por la contaminación en el territorio, ¿verdad? Inclusive en el mar que abarca el territorio en donde ocurre el siniestro. Y pues, en contraste, ¿verdad? Con las medidas preventivas que se van a tomar para poder minimizar los daños. En el artículo 3 nos dice que salvo cuando se den las circunstancias previas del artículo, de los párrafos 1 y 2 del artículo de este convenio, pues el párrafo 1 y 2 nos está diciendo que los estados de este convenio son conscientes, ¿verdad?, de los peligros de la contaminación que crea el transporte marino internacional con llevar hidrocarburos a granel, ¿verdad?
y también que necesitan garantizar una indemnización suficiente para que las personas que sufran daños causados por esta contaminación resultante de los derrames o descargas de hidrocarburos que procedan del barco. Entonces, debido a esto, se va a garantizar que se dé la indemnización, pero en el artículo 3 nos hace pues una advertencia, ¿verdad? Que aquí, salvo que se den circunstancias previas a esto que les acabo de indicar, el propietario del barco puede ocurrir, ¿verdad? Un siniestro y si este siniestro consiste en el acontecimiento de que sea responsable de la contaminación, entonces sí va a tener que cumplir con todos los daños y pagar, ¿verdad?, por los daños que causó, pero no se le va a poder implicar alguna responsabilidad al propietario si éste va a comprobar que los contaminantes resultaron por un acto de guerra, ¿verdad? Si fue por alguna guerra civil o bien si fue por un fenómeno natural, ¿verdad? De carácter excepcional, que es inevitable, ¿verdad? Que no podemos evitar que las tormentas pues puedan provocar algún daño y que los barcos tengan un accidente y por ello se vaya a dar pues esta contaminación. De esa manera pues puede exonerarse el pago a los propietarios, ¿verdad? Pero el propietario prueba que los daños por contaminación resultaron de forma total o parcial, entonces él va a comprobar que esto fue de forma no intencionada, ¿verdad? Que no quiso haber provocado estos daños ni a las personas que sufrieron el daño porque no fue negligencia por parte del propietario. Entonces se le va a exonerar de esta responsabilidad. Esto lo cita el artículo 3. Vean ustedes, entonces aquí tienen que no se va a poder implicar la responsabilidad al propietario si él va a comprobar que los daños por contaminación fueron por causa de la guerra. Si fue causado por una acción u omisión intencionada, ¿verdad?, de un tercero para causar los daños. No fue su responsabilidad. Y si fue causada por la negligencia u otro lesivo de cualquier gobierno u autoridad responsable de luces u otras ayudas de navegación del ejercicio de esa función. No va a tener entonces la responsabilidad del propietario de poder indemnizar por cualquiera de estas causas. También podemos mencionar, ¿verdad?, que el propietario de un barco pues va a tener el derecho de poder limitar la responsabilidad en virtud del convenio, ¿verdad?, respecto a cada siniestro, porque no todos van a ser de la misma manera, ¿verdad? Algunos van a ser causados por una falta concreta o van a ser responsabilidad del propietario y este pues no va a ser que se valga del derecho de la limitación. Allí en ese caso pues sí tiene que responder o tiene que responder por el daño que se causó, ¿verdad? No va a beneficiarse de comprobar que él no tuvo la culpa para poder hacerse a un lado, ¿verdad? Y no cumplir con la responsabilidad que él tiene. No va a poder beneficiarse, ¿verdad?, de los fondos que existan, si él ya está registrado en un fondo que le pueda proveer esa economía para resarcir el daño, y esto lo tienen que manejar las autoridades competentes. Bueno, entonces vamos a estudiar qué son los daños por los hidrocarburos. ¿Qué es un hidrocarburo? Pues el hidrocarburo es un tipo de contaminante que va a afectar la calidad, la cantidad de agua de manera importante. Cuando hablamos de manera importante,
siempre nos estamos refiriendo a que ya está provocando pérdidas económicas a gran escala. Bueno, vean ustedes acá, tienen unas imágenes sobre lo que ocurre por la contaminación por hidrocarburos, ¿verdad? Es por eso que es tan importante que se puedan tomar en cuenta los diferentes artículos que nos hablan sobre cómo poder compensar todos estos daños que se realizan, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 8 de este convenio habla que los derechos de indemnización que han sido previstos se tienen que percibir, ¿verdad? A qué acción en virtud de este acto no fue interpuesta, ¿verdad? Muchas veces el daño ocurre y no se actúa de manera inmediata, sino que se espera tiempo para poder interponer el daño, ¿verdad? Para poder buscar una indemnización. Limpiar el agua con estas escalas de contaminación es bastante complicado. Voy a acercarles acá. Vean ustedes. Lo que están ustedes observando ahí es eh, una tortuga marina, ¿verdad? Yo las conozco como parlamas, que lamentablemente pues está costándole mucho poder movilizarse debido a la gran cantidad de petróleo que está derramado en el agua. Estos daños de contaminación pues son tan fuertes, ¿verdad? Que por eso es que es tan alarmante y que los estados han buscado la manera de cómo poder mitigar estos daños. Por eso fue que se creó este convenio, porque recuerdan ustedes, ¿verdad? Que los convenios se han creado debido a los problemas que se han suscitado cuando ya existe el problema, entonces empiezan qué hacer. Y ya cuando está el problema, entonces se hace un convenio para tratar la manera de combatir el daño, ¿verdad? Entonces, los hidrocarburos pues van a ser un tipo de contaminante que van a afectar la calidad del agua de manera importante, ¿verdad? Y esto es porque si ustedes pueden observar en las imágenes, voy a ver acá, vean ustedes en esta imagen, la forma en la que la arcilla está cubierta. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos forman una película impermeable sobre el agua, sobre la zona en donde se derramó el agua. Y esto va a afectar de manera directa a las aves y a los mamíferos acuáticos y les va a obstruir el intercambio gaseoso, ¿verdad? Va a desviar los rayos de la luz y por lo tanto también las plantas marinas pues no van a aprovechar el ingreso de esa luz solar para que puedan realizar su proceso fotosintético. ¿Ya? Por ejemplo, el fitoplancton no le permite poder realizar ese proceso fotosintético, ¿verdad? Para poder desarrollar. Una gran proporción de la contaminación del mar se debe a millones de barcos que recorren diariamente el mar. El tráfico marino es bastante grande. Se calcula que alrededor de 1.500 millones de toneladas al año son transportadas a través de los mares y esto por el proceso de carga y descarga. Y entre ese proceso de carga y descarga se va perdiendo el 0.1% del petróleo, ¿verdad? Que se va acumulando. Imagínense ustedes esa cantidad que se está derramando diariamente. Además, existe una práctica común entre los barcos que son cisternas. Los barcos cisternas utilizan como lastre agua. ¿Qué quiere decir el lastre? El lastre va a ser
el agua que van a utilizar en diferentes tanques para poder establecer un equilibrio en el peso del barco, ¿verdad? Y muchas veces esa agua que se utiliza como lastre, ya al momento de ser desechada del barco, va contaminada de petróleo, ¿verdad? Porque en esta práctica se ha calculado que se arrojan al mar aproximadamente 3.5 millones de toneladas de petróleo. Vean ustedes acá. Esta es la importancia, ¿verdad?, que tiene el convenio para poder evitar un poco más eh, los daños que son causados por el derrame del petróleo. Entonces, aparte de estas imágenes que ustedes pues pueden observar, voy a mostrarles acá. Bueno, les voy a mencionar entonces aquí los efectos que son causados por los hidrocarburos. Entonces, como pudimos observar, ¿verdad? La contaminación de hidrocarburos pues tiene efectos directos, no solamente por el derrame de petróleo sobre el agua, sino porque este está causando la muerte de la flora y de la fauna marina. Este es un efecto directo. También el derrame de petróleo va a afectar los fondos marinos. Existen construcciones, ¿verdad?, de pozos petrolíficos y estos están dentro de las aguas marinas. Y si ocurre un accidente acá, por supuesto, se van a ver afectados los fondos marinos, ¿verdad?, debido a la profundidad que estos tienen. Y posteriormente, estos contaminantes tienden a venirse hacia la superficie, en donde ya viene a afectar a las otras especies, como ustedes están observando en las imágenes. Otro efecto por hidrocarburos también es la intoxicación. Ustedes están viendo ahí la intoxicación de animales, de plantas, incluso las personas que se están dedicando a limpiar todos estos siniestros, o las personas que se dedican netamente a la pesca, que viven del mar, pues sufren daños no solo por las pérdidas que no pueden cazar, sino que los animales que quedan luego de que se logra hacer cierta limpieza, pues ya no son aptas para el consumo humano. Entonces es allí donde se obtienen las pérdidas, ¿verdad? Para la población. También existe el aumento de las infecciones. Las personas que viven cerca del mar están propensas a sufrir infecciones, ¿verdad? Por los daños que ha causado el derrame de petróleo, ¿verdad? Y las diferentes actividades marinas que se llevan a cabo en el área. También hay efectos negativos en la fertilidad, en la reproducción y en la propagación de la flora y la fauna marina. Esto porque una vez existe el derrame de petróleo, pues es inevitable, ¿verdad?, que los animalitos o las especies puedan reproducirse nuevamente en ese lugar. Escasamente se va a tener éxito, ¿verdad?, si se logra limpiar algo de ello. También existe otro efecto directo, que es la destrucción de las fuentes de alimentos. Ustedes ven que es imposible, ¿verdad?, que pueda desarrollarse los recursos alimenticios. Aquí, lógicamente, se llega a un agotamiento, ¿verdad?, porque se ha puesto en peligro toda clase de alimentación, no solamente en el área, ¿verdad?, en donde ocurre el siniestro, sino también por el arrastre de este mismo material hacia otras áreas que ni siquiera tocó, ¿verdad?, el barco, pero que por la corriente del mar, pues se moviliza.
También existe otro efecto directo que es el efecto sobre la disponibilidad de la luz. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, que el color del petróleo es una capa espesa, oscura, ¿verdad?, negra. Y esto pues no permite que la luz pueda entrar, ¿verdad? No va a permitir entonces que, que los rayos de sol penetren para poder realizar el proceso fotosintético. Y así pues podemos hablar, ¿verdad?, de muchos efectos que el petróleo pues puede ocasionar, tanto en las aguas que están en aguas profundas como superficiales. Y esto porque aparte del petróleo, pues existen otras sustancias químicas, ¿verdad?, de este mismo que van a formar burbujas de alquitrán, incluso musgos flotantes, ¿verdad? Porque el petróleo lo que tiende a hacer es que se va a pegar o va a cubrir las plumas de las aves, ¿verdad? Y las aves que son las aves que se dedican a la pesca, pues se zambullen y al momento de salir, pues van a salir con sus alas llenas de petróleo y esto les va a impedir poderse movilizar, poder volar y el peso del mismo petróleo va a provocar que estas aves pues puedan sumergirse y mueran en el intento, ¿verdad?, ahogadas. También la piel de los mamíferos pues llega a cubrirse de este material, ¿verdad? Por ejemplo, las focas, las nutrias del mar, ¿verdad? Que esta capa de petróleo les va a destruir la piel porque no les va a permitir tener un estado térmico, va a aislar el aislamiento térmico natural de los animales y también va a afectarles la capacidad que estos animalitos tienen de flotar debido al peso, ¿verdad? Y esto lo que provoca es de que los animalitos pues mueran de frío porque se hunden y se ahogan. Entonces las capas de petróleo pues son degradadas por bacterias, pero este es un proceso bastante lento, ¿verdad? En las aguas calientes es muy lento y mucho más lento en las aguas que son frías. Entonces, los componentes que se tornan pesados del petróleo se hunden hasta el fondo del mar y estos pueden matar a los diferentes organismos que viven también en las profundidades de los mares, como los cangrejos, las ostras, los mejillones y las almejas, ¿verdad? Que pues ya no van a resultar útiles para poderlas consumir. Entonces, les hablaba, ¿verdad? Les mencionaba que los propietarios pueden adquirir un fondo para poder garantizar una indemnización. Existe entonces los FIDAC. ¿Pero qué son los FIDAC? Las FIDAC pues, son dos organizaciones intergubernamentales. Estas están compuestas por el Fondo de 1992 y el Fondo Complementario, que van a facilitar la indemnización de los daños debido a contaminación por hidrocarburos. Estos resultantes de derrames persistentes procedentes de buques tanque. El fondo de 1992 y el fondo complementario pues fueron fundadas en el año de 1996 y en el año 2005, perdón, respectivamente. El fondo de 1992 se creó y se fundó en 1996 y el fondo complementario en el 2005. Juntos es a los que ya se le denominan como fondos internacionales de indemnización de daños debido a la contaminación por hidrocarburos y sus siglas son FIDAC, Fondos de Indemnización de Daños Causados por la contaminación de hidrocarburos.
Entonces, estos fondos pues fueron establecidos para poder complementar la indemnización disponible en virtud de este convenio, ¿verdad? Se creó el convenio internacional sobre la responsabilidad civil de los daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. De allí se desprende este fondo, ¿verdad? El fondo de 1992, con un tercer nivel de indemnización adicional, indica, ¿verdad?, que la afiliación para este fondo la puede optar cualquier estado que sea miembro del mismo, ¿verdad? Se pueden afiliar a este. La afiliación de a estos FIDAC pues ha ido en aumento, ¿verdad? Porque es importante poder contar con los fondos para poder recuperar las aguas, por lo menos en un buen porcentaje, ¿verdad? Ayudando un poco al ecosistema para que el mismo vaya recuperándose también. Los FIDAC se van a financiar mediante la recaudación de determinados tipos de hidrocarburos transportados en el mar, ¿verdad? Ciertas cuotas que deben de poner para poder transportar el mar y otros, ¿verdad? Esas recaudaciones que hacen por el transporte de hidrocarburos en el mar, pues son pagadas por entidades que van a recibir los hidrocarburos tras su transporte en el mar. En general, no va a ser por los estados que están pidiendo, ¿verdad?, el producto, sino ya va a ser netamente con el medio de transporte, con las empresas encargadas de transportar estos hidrocarburos. Y las dos organizaciones que forman la FIDAC cuentan con una secretaría en común y están establecidas en Londres, ¿verdad? Entonces, el objetivo de los FIDAC, pues, es de que cualquiera que haya padecido daños de contaminación en un estado que sea miembro de estos fondos, pues puede cursar, ¿verdad? Cursar una indemnización contra los FIDAC. Entonces, en la sección de reclamaciones se les va a facilitar la información sobre todos los tipos de reclamaciones admisibles, al proceso, cómo se tramitan todos estos reclamos para poder obtener el fondo que se requiere, ¿verdad? Y recuperar entonces los fondos para poder resarcir un poco los daños tanto en el área como en las personas que fueron afectadas. Actualmente, pues existen 118 estados que son parte de este convenio del Fondo de 1992 y 32 estados que son parte del protocolo relativo, ¿verdad?, al fondo complementario. Existen entonces también principios que aquí estos fondos de poder indemnizar los daños que se causaron, ¿verdad?, por el derrame de petróleo, pues fueron a causa de principios que inspiraron la realización del Convenio Internacional sobre la Responsabilidad de los Daños Civiles. Y uno de los principios es los peligros que se derivan debido al transporte mundial de hidrocarburos, ¿verdad? La historia sobre el transporte de hidrocarburos va a demostrar que los accidentes por hidrocarburos han sido exagerados. Hay una gran cantidad de informes sobre accidentes por derrames de hidrocarburos que vamos a estar estudiando algunos la siguiente clase y que tristemente pues no se han hecho responsables. Históricamente no se habían hecho responsables, ¿verdad?, de poder cubrir esos daños que causaron. Por eso cuando nosotros hablamos que la gran cantidad de convenios que existen sobre el cuidado del medio ambiente que se establecieron en la cumbre, ¿verdad?, de Estocolmo, y los demás que se crearon ya en Brasil, ¿verdad? Y todo, hablamos de que todos estos convenios han sido causa de los problemas que se han realizado.
primero tiene que ocurrir el problema y al ver que el problema es demasiado grave y que no se tiene una manera de poder cubrir los daños hacia los problemas, pues han creado entonces ya un convenio para que las prácticas que se siguen realizando respecto a ese daño que está contaminando, que está afectando al ambiente, pues tenga una manera de cómo poder indemnizarlo, ¿verdad? De cómo poder mejorar o buscar un cambio ya. Esto sucedió con este convenio, ¿verdad? Debido al historial de tanto derrame por hidrocarburo. Entonces, se idearon ya poder realizar este convenio para cuidar las aguas marinas, ¿verdad? Porque es un daño bastante significativo que ha afectado, ¿verdad? Y se quiere evitar el mismo error. Y otro principio también es la necesidad de poder garantizar por medio de este fondo, la FIDAC, se tiene que garantizar una compensación adecuada a las víctimas. Y específicamente tiene que ser sí o sí una indemnización o una garantía económica para poder resarcir a aquellos sujetos, ¿verdad? Incluso a los estados que hayan sido afectados y las aguas ribereñas en donde se han esparcido estos contaminantes. Entonces, en cuanto a los temas, ¿verdad? De contaminación, pues ya hablamos que son las FIDAC, que es el fondo que se ha tenido que realizar para poder cubrir los daños que se han causado debido a la contaminación. Ya vimos también los efectos del petróleo sobre los diferentes especies que habitan en el mar, ¿verdad? Uh-huh. Y también mencionamos algunos artículos. Les había mencionado que en el artículo 4 y en el artículo 5, pues nos indica cuál es la manera de que se puede tramitar, ¿verdad? Poder realizar todo este papeleo para poder hacer un fondo para resarcir. En el artículo 6 del convenio, ¿verdad? Nos indica que el propietario del barco tiene que constituir un fondo, ¿verdad? Aquí está la base de los FIDAC en el artículo 6. Uh-huh. Pero que tiene que estar de acuerdo también con todos los pasos que nos indica el artículo 5, ¿verdad? Pues donde dice que no se va a poder limitar los derechos de la responsabilidad si se comprueba que tiene la culpa el propietario, ¿verdad? Entonces, el tribunal o la autoridad que está responsable del Estado es el que va a dar la orden de poder liberar a cualquier otro barco u otros bienes que van a pertenecer al propietario que hayan sido embargados por alguna causa, ¿verdad? Si estaban detenidos porque a ellos se les había imputado la culpa, pero pudieron declarar que no tenían la responsabilidad, pues la autoridad competente es la que se encarga de poder realizar esto, ¿verdad? Pero en el artículo 5 sí nos está diciendo que el fondo tiene el fondo de las empresas, de los barcos, tiene que constituirse consignando una suma de dinero, depositando una garantía bancaria u otra clase, ¿verdad? De forma económica que esté reconocida de acuerdo al país en donde se esté llevando la tramitación. Y esto, pues, este fondo es el que va a ser considerado suficiente para poder cubrir los gastos y esto por parte del tribunal u otra autoridad que sea la encargada de velar por estas acciones.
Este fondo va a ser distribuido entre los acreedores, ¿verdad? Y entonces va a poder cubrir las reclamaciones posteriormente que hagan las personas que se sintieron afectadas posteriormente, ¿verdad? Y que se demuestre también que estas personas han sido afectadas por el derrame de petróleo y presentan la reclamación, son aceptadas y a ellos se les va a poder indemnizar. Entonces se tiene que hacer el pago efectivo hacia las personas que requieran, ¿verdad?, esta garantía financiera resultante del daño, ¿verdad? Entonces, en estos artículos, pues nos indica cuál es la manera en que se tiene que actuar para poder resarcir los daños. Bueno, de una manera un poco rápida. Hasta ahí llegamos entonces con nuestra clase de hoy. Vimos entonces las responsabilidades, ¿verdad?, que se adquieren, que están bajo los principios de responsabilidad objetiva, la acción directa sobre el asegurador de la responsabilidad civil del propietario y la responsabilidad limitable a determinada cuantía. Vimos los conceptos, vimos cuándo sí se hace responsable el propietario y cuándo no se hace responsable el propietario, tiene que justificar. Vimos qué es la contaminación por petróleo, cuáles son los efectos, ¿verdad?, directos e indirectos. Vimos cuál es el fondo que se basan los propietarios para poder resarcir los daños y hacia los cuales las personas afectadas pueden reclamar una indemnización. Entonces voy a hacerle las correspondientes preguntas para la semana número 4. Y nuestra pregunta número 1 nos está indicando, estas son 2 organizaciones intergubernamentales que facilitan la indemnización de daños debido a la contaminación por hidrocarburos. La pregunta número 2 nos dice qué artículo del convenio sobre daños causados por hidrocarburos menciona que no implica responsabilidad con contaminación al propietario si se prueba que fue debido a resultado de una guerra. Pregunta número 3 nos indica cuál es el efecto por derrame de hidrocarburos en el agua. Pregunta número 4 nos indica cuál es un principio que inspiró a realizar el convenio sobre los daños causados por hidrocarburos. Y por último, indique cuál es un tipo de contaminante que afecta la calidad del agua de manera importante. Les agradezco su atención, entonces estoy esperándoles para la siguiente clase. Dios les bendiga.